Hola. Vamos a continuar con el primer tema. La segunda sesión la vamos a dedicar a las principales teorías, en realidad no teorías, aunque las solemos denominar a menudo así, teorías, sino conjuntos de teorías, porque vamos a hablar de paradigmas. Vamos a hablar de teorías y de paradigmas que están vinculados entre sí. Bien, eh, ¿cómo se construye la sociología? Veíamos en la primera parte, en la sesión anterior, cómo se construye la ciencia. El último paso después del proceso de investigación, que es lo que vimos, el método de investigación, el último paso, digamos, es la construcción propiamente dicha de lo que entendemos como conocimiento científico. En el caso de la sociología ocurre exactamente igual que en todas las otras ciencias, y especialmente es plenamente aplicable a todas las ciencias sociales, es decir, exactamente igual que en la economía. Bien, pues ¿cómo se construye? ¿Cuál es el último paso? Si recordáis cuando hablábamos de la inducción, de cómo de la observación de la realidad elevamos, digamos, con esos datos, encontramos generalidades y en realidad encontramos alguna ley, algo parecido a una ley, una generalidad a la que en realidad eso es una teoría, y luego de esas teorías deducimos cuando observamos otras realidades concretas. Bien, pues así se construye en ese diálogo permanente, en ese proceso permanente, la ciencia. Se construye en base a teorías, por tanto. ¿Qué es una teoría? Utilizamos ese término en el lenguaje popular pues como para referirnos a algo abstracto, complejo, profundo. Una teoría no es nada, no es gran cosa. Una teoría no es más que un enunciado que expresa cómo y por qué unos determinados hechos sociales están relacionados entre sí. Nada más. Nada más que eso. Lógicamente, una teoría no es una opinión. Es algo muy distinto a una opinión. ¿Por qué? Porque está basada primero sobre datos válidos. Válidos, es decir, datos que se han recogido siguiendo esos principios del método científico. En segundo lugar, aplicando las reglas de la lógica y los métodos y técnicas de investigación. Y a partir de ahí, esos enunciados son algo que no dejan nada establecido para siempre. Esas teorías se pueden confirmar con nuevas investigaciones, se pueden cualificar, es decir, corregir, mejorar o simplemente rechazarse, porque nuevas investigaciones, nuevos datos ponen de manifiesto que esas relaciones que se habían visto en otra investigación pues no se dan, con lo cual quedan rechazadas. No vamos a entrar aquí en aspectos más de filosofía del conocimiento, de teoría del conocimiento, más sobre la necesidad de que, claro, tenemos que hacer teorías que puedan ser falsables, en el sentido de decir que puedan, de las que pueda decirse tanto que son acertadas como que están equivocadas. Si construimos una teoría que es imposible de comprobar, pues no estamos haciendo teoría, no estamos haciendo ciencia. Estamos construyendo creencias. Bien, pero las teorías, a su vez, descansan en otro elemento fundamental de la ciencia, que son los paradigmas. Los paradigmas vienen a ser como conjuntos de teorías, paquetes que a su vez están interrelacionados entre sí, de teorías y que componen eso como definimos el paradigma, que es una imagen básica de la sociedad que de alguna manera guía tanto el proceso de investigación, porque los distintos paradigmas optan por distintas incluso técnicas de investigación, refieren unas a otras, como las reflexiones teóricas. Bien, esos paradigmas están detrás de las construcciones científicas, también en las ciencias de la naturaleza está así. El paradigma, la física newtoniana,
basada en la gravedad, en la manzana, no es la misma que la física que se deriva de la teoría de la relatividad. O sea, hay distintos paradigmas en todas las ciencias. Lógicamente, en las ciencias sociales, por su complejidad, pues hay más paradigmas. Bien, en el caso de la sociología hay unos cuantos. Bueno, en las últimas décadas pues han aparecido paradigmas nuevos como la sociología feminista, la filosofía postcolonial. Hay muchos paradigmas y en la sociología clásica hay otros cuantos. Aquí solo vamos a considerar los que, bueno, pues la mayor parte, creo, de los sociólogos consideramos los tres paradigmas básicos, los tres paradigmas fundamentales que sirven, de alguna manera, para explicar pues casi toda la teoría sociológica, la inmensa mayor parte de la teoría sociológica que se ha construido, porque incluso muchas de las que se basa en esos nuevos paradigmas, como las teorías feministas, por ejemplo, pues dependen muy mucho de estos grandes paradigmas como la teoría de la acción, la del conflicto o incluso el funcionalismo. Bien, entonces yo creo que atendiendo a estos tres principales paradigmas, sobre todo a los legos, digamos, a quien se acerca a la sociología como algo instrumental que le pueda servir, pues son suficientes. Esos tres paradigmas fundamentales son el funcionalismo, que veremos un poco, pues bueno, ilustrado con quien consideramos que es su principal teórico, que es Emile Durkheim, aunque en realidad la base del funcionalismo está un poco anterior incluso en Herbert Spencer. Bueno, las teorías del conflicto, que veremos singularizadas en la aportación que hizo a las mismas Marx, aunque hay otros teóricos más específicamente importantes en cuanto a las teorías del conflicto en sí, como Ralph Dahrendorf, y las teorías de la acción, que veremos a través de quien, en este caso sí, podemos considerar el fundador e inspirador fundamental de todo el conjunto de teorías de la acción, que es Max Weber. Bien, vamos a ver primero el funcionalismo. El funcionalismo descansa en una idea básica, la más fundamental, a mi juicio, del funcionalismo, es que la existencia de las estructuras sociales. Es decir, que igual que los edificios tienen estructuras que los sostienen, igual que los cuerpos animales tienen estructuras que los sostienen, en este caso el esqueleto y otros elementos, la sociedad tiene unas estructuras, aunque no sean tan claramente visibles, que determinan nuestras vidas, que cumplen determinadas funciones sociales y que hacen que en sí misma la sociedad tenga vida propia. Bien, primero, cuando hablamos de estructuras, ¿de qué estamos hablando? Porque decía, bueno, la estructura de un edificio es fácil verla, se pica un poquito en la pared y enseguida vemos los pilares que cuando está el edificio en construcción vemos claramente. En el caso de las estructuras sociales es más complicado. Son invisibles. ¿Por qué? Pero no son invisibles. Porque son comportamientos. Las estructuras sociales no son más que comportamientos. Son pautas de relación social. Una pauta es un comportamiento que se repite, pauta relativamente estable de relación social. Cada día que tenemos clase, yo llego a clase, vosotros llegáis a clase. En una clase normal, pues el profesor empezamos a hablar, a contar lo que yo estoy contando ahora aquí. Y vosotros, pues, vosotras os sentáis y hacéis como que atendéis o atendéis, tomáis apuntes. Esa relación que se repite clase tras clase, profesor con profesor, es una pauta de relación.
es una pauta de relación. Y es una pauta, es un elemento que forma parte de la estructura de la institución de la educación como institución. Bien, pues esas estructuras sociales, dice el funcionalismo, determinan nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Pues que marca las posibilidades de lo que podemos hacer o no hacer. Y además nos canalizan incluso hacia dónde orientamos nuestra vida. Existen porque cumplen funciones sociales. El término de función es un concepto que tiene bastantes significados. En la economía normalmente está muy presente por las funciones matemáticas que se utilizan en determinadas teorías económicas. Una función no es más que una necesidad que algo satisface. El teléfono tiene la función de comunicarnos. Bueno, tiene muchas más funciones. Un teléfono, en origen, su única función era comunicarse, hablar. Un teléfono ahora pues, permite estudiar, hacer trabajos, vender cosas, comprar cosas, tiene muchas más funciones, ¿vale? Bien, pues esas estructuras sociales satisfacen necesidades sociales importantes y por eso existen. Y el elemento clave, ese elemento clave que deriva de esa existencia de esas estructuras sociales, que pues hace que de alguna manera, que es una aportación, esa aportación de Durkheim, genera la idea de que la sociedad tiene vida propia. Existe, aunque no la podamos ver físicamente, formamos parte de ella. Todos los elementos construidos que hay en una ciudad forman parte de estructuras sociales, de instituciones sociales que se encarnan, como veremos, en organizaciones, y tiene vida propia. ¿Tiene vida propia qué significa? Que la sociedad, una vez constituida, está fuera de nosotros, está más allá de nosotros, nos impone cosas, en ese sentido está más allá de nosotros, pero a la vez está interiorizada en nosotros mismos, en cada uno de nosotros de alguna forma. Está interiorizada a través, como veremos, a través de nuestra personalidad que está construida por ese ente social que está fuera. La educación. Bien, el proceso de fundamentación del funcionalismo, pues bueno, arranca de los más clásicos, digamos, de la sociología, desde la primera sustanciación que hace Auguste Comte de cómo debía ser esa física social, esa sociología que él funda. La obsesión de Comte era buscar los elementos, los mecanismos que favoreciesen la integración social, el orden social, el equilibrio y la armonía social. Comte venía de vivir una época de revoluciones intensas, la Revolución Francesa y algunas que sucedieron en esa época en Europa, y su preocupación era entender cuáles eran los mecanismos que mantienen ordenada, estable una sociedad. Otro elemento fundamental que para el desarrollo del funcionalismo, del estudio de las funciones de las distintas estructuras e instituciones sociales esenciales, la aportación de Herbert Spencer. Es el primer gran sociólogo que hubo realmente, un sociólogo enorme, enciclopédico, gigantesco, fuera del mundo de la academia, un sociólogo inglés que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, dando conferencias a economistas y a empresarios. Llegó a ser una especie de lo que llamamos un gurú, pero que tenía un conocimiento enorme. Desarrolló la teoría de la evolución en paralelo, incluso los primeros elementos publicados antes que Charles Darwin. Bien, Spencer, atendiendo mucho a la biología, al estudio de la evolución, desarrolló una idea fundamental muy clara, que es la interdependencia orgánica que tienen los miembros de la sociedad.
él desarrolló toda lo que hemos llamado después la analogía organicista. Él observaba la sociedad como el biólogo que observa un organismo vivo, que está compuesto por una serie de células especializadas en distintas tareas, pero todas las cuales son necesarias y dependen unas de otras, incluso aunque aparentemente haya unas más importantes que otras. Es evidente que sin una mano podemos vivir, sin la cabeza no. Bien, sin el cerebro no está claro si podemos vivir o no. Hoy en día, con la tecnología que hay, pues probablemente con un cerebro muerto pudieran mantenerse eléctricamente las funciones, pero en cualquier caso todos los distintos órganos, aunque sean más o menos determinantes de la vida del organismo, son fundamentales. Todos dependen de todos. El cerebro depende de las venas que le llevan la sangre, a su vez, pues los filtros que el hígado haya realizado y que le mande como alimento de las neuronas, etcétera. Todas aportan. Después el propio Durkheim, que vamos a ver, preocupado también por qué hace que las sociedades se mantengan unidas y a la vez puedan progresar, pero sin romper, sin terminar de romper las estructuras, y un autor fundamental en el funcionalismo a lo largo del siglo XX, que fue un poco el patriarca de la sociología americana durante la primera mitad del siglo XX, que es Talcott Parsons, que también interconecta mucho con las visiones de las ciencias de la naturaleza, al analizar la sociedad como un sistema autorregulado que tiende al equilibrio y la supervivencia. Un sistema que, bueno, igual que en los organismos vivos, existe un mecanismo que se llama la homeostasis, es decir, los organismos vivos buscan siempre un estado de equilibrio. Cualquier cosa que desequilibra en nuestro organismo pone en marcha determinadas funciones que intentan resolver ese desequilibrio. Si nos damos una comilona, enseguida el organismo saca sangre de donde la tenga para enviarla al estómago y ayudarle a procesar todo eso, con lo cual pues los pies se nos quedan fríos. Entonces, si se nos quedan fríos y puede haber otro problema, busca cómo enviar sangre a ese proceso que, bueno, hemos visto en esas, vosotros ya sois pequeños, no sé si todavía habéis vivido esos dibujos de Érase una vez la vida y eso que explican muy bien esa visión organicista, precisamente al revés, del cuerpo humano como si fuese una sociedad. Bien, pues Parsons, siguiendo un poco la línea de Spencer, pero en otro sentido, más moderno, pues hace esa visión de la sociedad como un sistema que tiende al equilibrio y la supervivencia, que tiende a expulsar todo aquello, todos los virus, todo aquello que puede afectar a su equilibrio. Bien. Decía que vamos a centrarnos, lógicamente, no podemos ver a todos los autores, ni falta que os hace, lo que es necesario tener unas pinceladas de cada uno de ellos para que entendamos esos elementos claves de la teoría sociológica. Bien, lo que caracteriza la obra de Emile Durkheim, que bueno, es un hombre del siglo XIX en realidad, muere en 1917 cuando algunos de los grandes hechos del siglo XX en realidad se han iniciado ya. La industrialización basada en ese motor fundamental que fue la electricidad. Se ha iniciado la primera gran guerra europea, pero digamos que es un hombre del siglo XIX en el sentido de que está influido fundamentalmente por la obra de Comte, por supuesto por la obra de Spencer, aunque también tiene influencias de otros autores como Marx, etcétera, aunque no sea directamente, ni mucho menos lo podamos meter en el paquete de marxista. Bien, lo interesante de Durkheim es que es el primer, entre otras cosas, es el primer sociólogo en la academia, digamos, en la universidad.
Con Durkheim, la sociología entra en Francia en la universidad, fundamentalmente entró a través de lo que hoy llamamos facultades de educación, de lo que eran las escuelas normales, que luego se llamaron escuelas de magisterio. Es la primera vía por la que entra. Es en la formación de los futuros maestros donde primero se entiende la necesidad de que determinados profesionales tengan unos conocimientos básicos de sociología. Bien, Durkheim intenta construir una teoría general de la sociedad sobre los conceptos de estructura y función. Los conceptos esenciales que Durkheim va a desarrollar, yo los centro en esos 5 que vamos a ver aquí. Primero, el concepto de estructura. Hemos dicho, lo hemos definido, que son pautas de comportamiento. Pautas de comportamiento que, aunque son, digamos, inmateriales, porque son procesos, son relaciones, se pueden analizar como si fueran materiales, como si fueran cosas. Durkheim denomina a esas pautas hechos sociales, que estemos aquí interaccionando, aunque sea a través de esta forma telemática, vosotros lo veis de forma telemática ahora esto, pero luego vamos a interaccionar en clase haciendo los trabajos, las reflexiones, los debates, etcétera. Eso es un hecho social que puede analizarse desde pues, número de visiones, visualizaciones que hayáis hecho de esto, resultados que obtengamos después en el examen, conocimientos que años después tengáis todavía sobre la sociología o apliquéis, todo eso puede analizarse de distintas formas, son hechos sociales. Bien, y esas estructuras se imponen a los individuos. ¿Qué significa esto? Que esta forma de interaccionar profesor-alumno, alumno con profesor, se impone al individuo. Se ha construido una pauta de relación que hace que el tipo de relaciones que yo como profesor pueda establecer con vosotros o vosotras como alumnos están pautadas. No pueden salirse de determinadas normas. Hay algunas normas que fijan unos límites determinados, pero hay otros muchos límites que no están fijados en ninguna norma. Están fijados en nuestra mente. Esas estructuras están fijadas, hemos ido aprendiéndolas, socializándonos los profesores en la socialización secundaria que se necesita para convertirse en profesor. Bien, por un lado están esas estructuras, por tanto, esas pautas de comportamiento que se imponen a los individuos. Otro elemento fundamental, vinculado lógicamente, es el de función, que es esas necesidades que las instituciones, que las estructuras satisfacen, es decir, el significado de los hechos sociales para la sociedad. Ese hecho social, esa relación que tenemos, alumnos-profesores, tiene un significado para la sociedad. Y es que está preparando, supuestamente, estamos preparando mediante esa interacción, estamos preparando futuros profesionales de la economía que serán capaces de enfrentarse a las distintas problemáticas que tengan que resolver. Esa es la función, por tanto, de esa interacción, de ese hecho estructural, de esa relación que mantenemos. Otro concepto fundamental de Durkheim es el de los lazos sociales. Utiliza mucho esa idea, los lazos que unen a la sociedad. Decía que Durkheim está muy directamente inspirado por el fundador de la sociología, por Comte y por Spencer, y por esa preocupación por qué es lo que mantiene unido a la sociedad. Y decía como Durkheim es un hombre del siglo XIX que desarrolla, sin embargo, la mayor parte de sus grandes aportaciones ya en el siglo XX. Es decir, es un hombre a caballo, y hay que insistir hoy en día que es un hombre, porque buena parte veremos estos grandes paradigmas, los vamos a ver significados a través de hombres, de teóricos hombres.
es importante tenerlo en cuenta. Bien, pues decía que es un hombre del siglo XIX preocupado por el orden social, pero que vive un momento de transformación social muy profunda. Vive la madurez, digamos, de la revolución industrial y los cambios que trajo el texto que vais a leer, el próximo, uno de los textos que vais a leer el próximo día, pues va a ser uno que habla justamente de la división del trabajo social, la división social del trabajo, que es una de las grandes obras fundamentales de Durkheim. Bien, pues Durkheim entiende que ese momento de cambio que se está viviendo de las sociedades tradicionales a la sociedad industrial está marcada por el hecho de que los propios lazos que unen a la sociedad se han transformado, han cambiado. Y eso nos permite ver que existen esos lazos, lógicamente, desde el momento en que podemos comparar la forma en que se mantenía unida la sociedad tradicional frente a cómo se mantiene unida la sociedad moderna. Entonces, Durkheim introduce los conceptos, lo que para él mantiene unida la sociedad es la solidaridad, es decir, lo que nos une. Bien, pues él hace una distinción entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. En realidad son dos términos que son confusos. No acertó Durkheim a la hora de denominarlos. ¿Por qué? Porque confunden un poco. Y me gusta recalcarlo porque a menudo los alumnos se confunden porque está comparando la sociedad tradicional frente a la sociedad moderna. Y claro, si en el pensamiento que está socialmente condicionado por el peso cultural que tenemos, pues relacionamos orgánico como algo más primitivo y mecánico como algo más moderno. Entonces, pero se refiere, sin embargo, a lo contrario. Utiliza el término de solidaridad mecánica para referirse a los mecanismos de unión en las sociedades tradicionales y el de solidaridad orgánica para hablar de las sociedades modernas. Que parezca paradójico, es importante porque si no a veces es fácil confundirse después. Bien, ¿por qué dice mecánica, solidaridad mecánica para las sociedades tradicionales? Pues porque digamos que la unión se hace casi de forma automática, de forma mecánica. Cada nuevo miembro de forma automáticamente se incorpora a la sociedad. Las sociedades tradicionales, los lazos sociales están basados en la comunión de valores y normas, es decir, cada nuevo miembro automáticamente asimila esos valores y normas de la comunidad y eso crea un sentimiento común de pertenencia. Hablamos de solidaridad mecánica refiriéndonos a sociedades tradicionales, pero esos factores de solidaridad los podemos encontrar en las sociedades modernas. El nacionalismo es un elemento, un lazo de solidaridad mecánica. El nacionalismo responde a esa comunión en una serie de valores, normas, creencias sobre la propia nación, el propio pueblo. La solidaridad orgánica, por el contrario, que sería lo que para Durkheim caracteriza fundamentalmente a las sociedades modernas, es la interdependencia funcional. Dice orgánica en ese sentido de la analogía organicista que desarrolló Herbert Spencer. Es decir, lo que las mantiene unidas a las sociedades es la interdependencia fruto de la división del trabajo. Es decir, la existencia, como decíamos, de esos órganos, células especializadas en distintas tareas, pero todas las cuales se necesitan entre sí. En la sociedad tradicional, en las sociedades tradicionales, pues el campesino se hacía sus propias casas, se hacía poco a poco sus propios muebles en lo posible. La evolución social fue generando el proceso de división del trabajo, de progresiva especialización, que nos ha hecho crecientemente dependientes. Por mucho que ahora pues esté de moda el bricolaje y compremos los muebles para que parece que los montamos nosotros mismos, en realidad
nada más lejos de la realidad, porque alguien ha tenido que diseñarlos, alguien los ha diseñado para que eso encaje tan fácilmente, alguien ha diseñado el embalaje para que quepa tan exactamente y pueda ser transportado, alguien ha hecho esas planchas de madera, alguien ha cultivado esos árboles con los que se han hecho esas planchas de madera, alguien los ha transportado. Es decir, esa idea de que porque compramos ese mueble que montamos, parece que hemos hecho el mueble, no hemos hecho nada en realidad, solo hemos hecho, lo veremos en su momento, hemos hecho un poco de prosumo cuando estamos haciendo bricolaje o estamos montando un mueble. Es decir, dependemos absolutamente para todo. O sea, incluso pues el que cree que porque se hace su pan, se cuece su pan, en realidad depende de la masa que le venden ya hecha o de la harina especializada que le venden ya hecha, más el microondas o el horno que por supuesto él no ha podido fabricar, etcétera. Bien, esa interdependencia basada en la división del trabajo, dice Durkheim, es fundamental. El siguiente concepto básico para Durkheim es el de personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad, lo que nos define como personas individuales, como individuos, es un producto social también. Y es justamente, empezábamos diciendo, como la sociedad, está fuera, pero a la vez está dentro del individuo. La sociedad dentro del individuo conforma la personalidad de los individuos. Es decir, para Durkheim la personalidad es una ruptura con los primeros intentos de desarrollo científico que estaban en esos momentos de la psicología y, por supuesto, con la psicología tradicional, con el psicologismo. Para Durkheim la personalidad no es algo que nos toque, que venga biológicamente o por azar divino, sino que es el producto de la socialización. Es el producto de haber interiorizado una serie de normas, de valores, de creencias, etcétera, que nos hacen que valoremos de una forma u otra luego las cosas y las situaciones a las que nos enfrentamos. Eso hace que haya una unidad de opinión, de creencias, etcétera, porque hemos sido socializados en esos elementos, en esos componentes de la sociedad. Aún así, ¿por qué somos entonces tan distintos si todos estamos socializados por la sociedad? Diremos, eso no. Hay una explicación muy sencilla, como veremos en su momento. Son muchos los agentes de socialización. Muchos los agentes de socialización, incluso en la socialización primaria están los padres y el resto de la familia, está la escuela, ahora no digamos, están los medios de comunicación, está Internet. Es decir, la variedad de influencias que un individuo recibe hace que el resultado sea que seamos tan diferentes unos de otros, pero a la vez seamos, como veíamos en la sesión anterior, podamos ser clasificables en categorías, porque en realidad esa diversidad no es más que el producto de combinaciones y permutaciones de ideas, de valores, de creencias, de conocimientos, de etcétera, etcétera. Por eso vemos que incluso entre hermanos encontramos diferencias. Pues claro que encontramos diferencias porque un hermano no ha nacido a la vez que otro. El momento en que un hermano nace, la familia puede estar en una situación muy distinta que en la que nace el siguiente o la que nace el siguiente. Puede estar mejor económicamente o peor, puede estar más unida, más separada, puede estar viviendo en una ciudad o en un campo o en otra ciudad, o para el siguiente estar viviendo en el extranjero. Tener a los abuelos vivos todavía cuando nace un niño, mientras que cuando nace el otro no están los abuelos, o hay uno de los tíos jóvenes que todavía está en casa de los abuelos y los cuida y los visita, y cuando sin embargo nace otro no está. Es decir, los elementos que van a construir esa personalidad son muy diversos y eso hace que el resultado final en todos los casos sea distinto. Bien, pues esa idea de la personalidad como un producto social es otra aportación esencial de Durkheim.
Y luego hay una aportación muy importante que introdujo un término que es fundamental también para el estudio de la sociedad, que es el concepto de anomia. ¿Qué es la anomia? Anomia significa simplemente sin normas. Anomia, falta de normas. Viene como tantas terminologías científicas que vienen del griego. Bien, pues la anomia es una situación en la que los lazos sociales se aflojan. Esos lazos, esas estructuras sociales que nos influyen y que nos determinan y limitan y nos limitan, se aflojan. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que al aflojarse esos lazos que no son más que normas sociales que se nos imponen, los individuos dejan de tener valores de referencia. Y en esa situación pues pueden darse unos problemas sociales que se concretan en problemas individuales importantes. Desde el artista que triunfa y no sabe gestionar porque ha perdido todas sus referencias y acaba pues en la droga o suicidándose o etcétera, esas crisis económicas que generan de pronto una pérdida de confianza en el sistema y se producen esos suicidios masivos financieros cuando se producen esos hundimientos de bolsa, etcétera, una situación de revolución en que los valores que existían pierden absolutamente toda su capacidad de dominarnos, pero no han emergido todavía unos valores nuevos a los que, bueno, son esas situaciones, crisis económicas, revoluciones, grandes cambios tecnológicos, producen estado de anomia, dice Durkheim, y eso pues, puede tener consecuencias importantes individuales. Bien, pues esos elementos, digamos, nos aportan el paradigma funcionalista. Tenemos luego las teorías del conflicto. Es decir, las teorías del conflicto son casi la antítesis en cuanto a la dinámica de la teoría y del trabajo de estos sociólogos del estructural funcionalismo. ¿Por qué? Porque si lo que preocupa al funcionalismo es entender los factores del orden, que es lo que asegura la pervivencia, el funcionamiento de la sociedad, las teorías del conflicto se centran en lo contrario, en qué es lo que las disgrega, digamos, qué es lo que las desestructura. Las teorías del conflicto, en mayor o menor medida y centrándose más en un aspecto o en otro, analizan la sociedad desde el punto de vista de esos factores que la disgregan. La desigualdad, el conflicto social, el cambio social. Es decir, no les preocupa tanto la estabilidad como las transformaciones. Le interesa conocer las causas de la desigualdad y la fragmentación social. Es evidente que hablamos de la sociedad, pero la sociedad está compuesta por grupos sociales, colectivos muy distintos. No solo que piensen distinto o no, sino que están en una situación muy distinta. Unos sujetos a otros, unos dominados por otros, unos explotados por otros, que se dejan a lo mejor explotar, desde cómo se produce esa situación de que unos se puedan aprovechar de otros de forma pacífica, generando desigualdad. Bien, pues les interesa conocer esas causas de la desigualdad y la fragmentación, les interesa conocer qué estrategias utilizan los grupos dominantes en las distintas sociedades para mantener sus privilegios, que todo grupo dominante existe no para dirigir felizmente a la sociedad, sino para mantener, proteger una serie de privilegios, aunque el resultado final sea que pueda ser de interés para la sociedad en un momento determinado. Bien, ¿cuáles son esas estrategias que utilizan? Y, en tercer lugar, las fuentes del descontento y del cambio. ¿De dónde surge? ¿Cómo surgen esos conflictos, esas algaradas? ¿Cómo se pone en marcha el cambio social?
Por tanto, la diferencia fundamental es frente a la preocupación por el orden, el interés, no vamos a decir por el desorden, pero sí por lo que causa desorden, desestructuración de la sociedad, transformación, etc. Bien, en el caso de las teorías del conflicto hay una serie de hitos también fundamentales. Al contrario que en la teoría funcional, que hay una cierta continuidad, si volvemos atrás, entre Comte, Spencer, Durkheim, Parsons, digamos que es un camino de progreso, pudiéramos decir, de esas teorías. En el caso de las teorías del conflicto no ocurre exactamente así. Hay una serie de referentes fundamentales, pero que chocan a menudo entre muchos de sus elementos constitutivos. Es evidente que Marx, el que vamos a ver además, que es el autor que de alguna manera más ha alimentado las teorías del conflicto, pues construye un número enorme de teorías sobre la sociedad que Louis Couser en muchos casos desde luego no compartía, porque en realidad Louis Couser es un autor funcionalista. Y Ralph Dahrendorf, pues aunque tiene una inspiración marxista importante, no coincide en muchas de las teorías de Marx. Es decir, en las teorías del conflicto hay una serie de autores que comparten elementos, pero que son muy distintos entre sí. Por supuesto, el hito fundamental es Marx y sobre todo su interpretación de la historia como producto de la lucha de clases, porque es plantear la idea de que precisamente la historia es el resultado de los conflictos, las transformaciones permanentes. No es un invento de Marx tampoco. Marx se basa en filósofos como Hegel y su dialéctica, pero Marx, digamos, que construye una teoría social que entendemos como tal. Louis Couser es un funcionalista que, a pesar de compartir, digamos, los elementos teóricos del paradigma funcionalista, sin embargo, entiende que, al contrario que Parsons, que los funcionalistas, que el corpus de los funcionalistas, pues no entiende que el conflicto sea algo disfuncional y que, como afecta al orden, al mantenimiento del orden, la sociedad tiende a apartarlo. Couser entiende que el conflicto social cumple también determinadas funciones precisamente y paradójicamente para mantener el orden social, y por tanto hay que prestarle atención también al conflicto. Y finalmente Dahrendorf, que es un sociólogo de origen alemán, pero instalado en los años 40 en Inglaterra, fue durante muchos años director de la London School of Economics. Bien, seguimos. También en casa puede pasar interrupciones por no bajar el volumen. Decía que Ralph Dahrendorf, este sociólogo instalado en Inglaterra, ha sido uno de los sociólogos europeos más influyentes del siglo XX. Él construye toda una teoría social basada justamente en el conflicto como motor. ¿En qué sentido? Pues que entiende que la sociedad está compuesta por un sinnúmero de grupos colectivos de intereses, no solo las clases sociales en ese sentido. Por eso se enfrenta, digamos, a la teoría, a la base de la teoría marxista, no solo las clases sociales, sino que hay muchos grupos de interés en la sociedad con intereses contrapuestos. Y la dinámica, el orden social, en cierta medida, se basa en las relaciones y dinámicas que se producen entre todos esos grupos con intereses contrapuestos, que generan alianzas, establecen, digamos, situaciones de acuerdo provisional, etcétera, pero que no hay que olvidar que en esa situación de conflicto permanente, tiene que vivir la sociedad. De alguna manera, en lo que Dahrendorf refleja
es un poco en términos de teoría social, son los principios digamos, de la democracia, de las sociedades democráticas, liberales en el sentido político, que han marcado lo que entendemos como el mundo occidental a lo largo del siglo XX. Bien, decía que, en cualquier caso, de la teoría del conflicto, pues vamos a citar exclusivamente a Marx, porque está en la base de todas ellas. Marx no hace falta que os lo presentemos porque pues, es de esos autores que forman parte de la historia del pensamiento y se le estudia en filosofía, que eso sí veis en secundaria, hasta en religión se le estudia en algunos casos lo citan, se le estudia en economía, porque Marx es uno de esos pensadores que de alguna manera nos lo podemos atribuir distintas ramas. En realidad era un historiador en origen, marcado por la filosofía alemana, que fue derivando. Hasta tal punto construyó un aparato teórico tan inmenso que pues, constituye una base fundamental de la sociología, constituye una base fundamental de la economía, constituye una base fundamental de la propia filosofía, constituye una base fundamental, incluso es utilizado en el estudio esencial para entender el derecho y las funciones del derecho moderno. Tocó tantos palos, pudiéramos decir, que distintas ramas nos lo podemos apropiar como tal. Pero no fue un sociólogo, no solo no fue un sociólogo, sino que le tenía una manía bastante enorme a Auguste Comte, a quien consideraba simplemente un reaccionario por su obsesión por el orden social. Bien, lo importante de Marx en cuanto a su aportación a la sociología, a la teoría sociológica, son algunas ideas que vamos a detallar. Primero, su visión, aunque no escribe como tal una teoría social, su visión de la sociedad. Para Marx, la sociedad se compone, digamos, de dos grandes estructuras. Por un lado, lo que denomina infraestructura y, por otro lado, lo que llama las superestructuras. La infraestructura, digamos, que es como los cimientos de la sociedad, lo que sostiene en el fondo, lo que sostiene a la sociedad. ¿Y esas infraestructuras qué son? En primer lugar, la tecnología. La tecnología es el motor, en realidad, para Marx de la historia. No es la lucha de clases, en el fondo. En el fondo es la tecnología, el desarrollo tecnológico que va a ir generando conflictos, contradicciones, la tecnología y las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Lo habréis visto en otros. Las relaciones de producción para Marx son cómo nos organizamos la sociedad para producir aquello que necesitamos y cómo nos distribuimos el producto de esa producción. ¿Quién se utiliza ese producto? Bien, por un lado, por tanto, tecnología y relaciones de producción, y por otro lado, las superestructuras. ¿Qué son las superestructuras? Son esas otras estructuras sociales que son fundamentales para la sociedad, para mantener el orden, pero que no tienen vida propia. Pudiéramos decir, por usar la analogía de Durkheim, al contrario que Durkheim entiende que esas instituciones sociales no tienen vida propia, sino que son determinadas por la infraestructura. Es decir, hay una frase que a mí me parece esencial, es una frasecita que utiliza en uno de sus libros más pequeños y más sociológicos, que se llama La ideología alemana, y dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. ¿Qué significa eso? Pues que según las relaciones de producción que tengamos, que van a venir muy determinadas por la tecnología existente, pues así serán las instituciones que configuran esa superestructura: la familia, el derecho, la religión, la educación, el arte, las ideas, valores, etc.
es decir, unas relaciones de producción basadas en la esclavitud, es decir, en la posesión de unos hombres por otros para su explotación, con desprecio del propio trabajo por parte de los propietarios, pues va a determinar un tipo de instituciones, un modelo de familia, un derecho en el que los hombres sean considerados, los seres humanos sean considerados de una forma o de otra, un tipo de religión que legitime ese dominio de unos hombres sobre otros, etcétera, un sistema educativo. Esa idea que ha quedado, digamos, como formando parte del corpus de la ciencia social. La idea de que esas infraestructuras determinan en mayor o menor medida, yo creo que nadie puede negar hoy en ninguna teoría social esa influencia que esas infraestructuras tienen en las superestructuras, aunque para algunos autores, y veremos al ver las teorías de la acción, esas superestructuras tienen vida propia, como creía Durkheim, y pueden influir en las infraestructuras. Pero bien, para Marx no era exactamente así. Otra idea básica es, que será desarrollada en ese sentido que va más allá de las clases sociales, sí. Decía que otra idea fundamental en la aportación de Marx, que será desarrollada para conformar una teoría propia en sí misma, como hemos visto, por Ralph Dahrendorf, es la idea del conflicto social permanente. Pero para Marx ese conflicto social permanente se produce entre clases sociales, digamos. Marx entiende que ese modo de producción, esa infraestructura, determina la división de sociedad en clases. Y la posición respecto a los medios de producción determina cuáles son las clases sociales existentes. Las clases dominantes, que emergen de ese modo de producción, mediante el control de las superestructuras, ese derecho, la familia, la política en las sociedades modernas, la educación, etcétera, producen lo que él llama falsa conciencia. Es decir, la asunción por parte de toda la población, de las clases dominadas, en este caso de las que se obtienen beneficios, digamos, la falsa conciencia es asumir que, bueno, que eso es natural que ocurra. Eso es lo que conseguirían las superestructuras, la educación, la religión, esa idea básica que aprendemos desde niños y nos dicen de una forma, siempre ha habido ricos y pobres. No siempre ha habido ricos y pobres, pero aceptamos de forma natural esa idea. Eso forma parte de esa falsa conciencia. En cualquier caso, esa conformación social, digamos, en la que hay un modo de producción, en este caso el capitalismo, basado en la existencia de propietarios de los medios de producción, del capital y trabajadores asalariados que dependen exclusivamente de su trabajo. Bien, su conformación básica, esquemática, casi de caricatura, se basa en la existencia de unas determinadas tecnologías que han dado lugar justamente a que se conformen esas relaciones de producción. El problema es que el desarrollo tecnológico es incesante y tarde o temprano aparecen tecnologías que generan contradicciones que ponen en evidencia que ese sistema no es todo lo productivo, digamos, que pudiera ser. O hay unas clases emergentes que han desarrollado, que ven en una tecnología la posibilidad de liberarse de ese yugo en el que estaban y generar una sociedad que aporte más beneficios al conjunto. Bien, pues esos cambios, ese desarrollo tecnológico esas contradicciones son los que hacen surgir los conflictos de clase. Esos conflictos de clase que
han sido muy evidentes, que Marx estudió y que son los que mejor hemos analizado y conocido, porque es la historia moderna de nuestras sociedades, entre la burguesía y la aristocracia, entre el mundo moderno de la revolución industrial, las clases que emergen con la revolución industrial y las clases dominantes tradicionales, el clero, la burguesía comercial tradicional y la élite militar a través de lo que conocemos como la nobleza. Bien, esos conflictos de clase van exacerbándose a medida que el desarrollo tecnológico los va haciendo más evidentes, esas contradicciones entre, digamos, el potencial, Marx lo llama el potencial de los modos de los medios de producción y el sistema normativo que impide su pleno desarrollo. Estos conflictos se resuelven tradicionalmente, dice Marx, mediante revoluciones. Esas revoluciones pueden generar una transmutación de la sociedad, del orden social, una transformación del orden. Es lo que habría ocurrido con las revoluciones burguesas que se inician en Inglaterra ya en el siglo XVII y la más importante va a ser la francesa en el siglo XVIII y la americana, y van a sucederse sucesivas movimientos revolucionarios hasta que la burguesía se convierte en la clase hegemónica. A esa nueva clase hegemónica que es la burguesía, le sucedería, en la previsión de Marx, nuevas revoluciones, porque la madurez del desarrollo industrial convertiría a la clase obrera en una clase con capacidad suficiente para rebelarse frente a esa burguesía y poder desarrollar todo el potencial de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues para Marx la historia es la historia de la lucha de clases y en ese sentido esa aportación es fundamental. Desde las sociedades primitivas, en las que se daría una sociedad, lo que se llama el comunismo primitivo, en el que no existe ni siquiera la propiedad ni la idea de propiedad y se comparte todo y hay un bajo nivel de conflicto, exclusivamente los conflictos interpersonales, al capitalismo, marcado, determinado por la sociedad industrial y cuyas clases enfrentadas fundamentales serían la burguesía y el proletariado. Bien, el capitalismo es el sistema que Marx analiza, es el sistema que le sirve para construir esa teoría. Su objetivo no es construir teoría, su objetivo es entender el capitalismo. Y sus previsiones son las de que el capitalismo, que entiende como un modo de producción injusto, porque oprime y explota a la mayoría de los hombres, desaparezca. Eso forma parte de sus prescripciones, digamos, políticas y no de su teoría. Pero su teoría está en la base de esos planteamientos. El capitalismo se basa, decíamos, en una división fundamental entre burguesía, que posee los medios de producción, y proletariado. Bien, para Marx, ese sistema, que constituyó en sí mismo un logro, un avance social, había constituido un avance social un siglo antes, estaba convirtiéndose, generando nuevas contradicciones. Él se centra en algunos aspectos en lo que la teoría sociológica más le puede interesar, importantes, y desarrolla un concepto que va a ser fundamental para la teoría social, que es el concepto de alienación. La alienación la palabra alienación hace referencia a algo que está fuera de sí. El alien, sabéis, como vamos aunque la película de Alien es muy antigua, como continuamente se suceden. El otro día veíamos Life, basada también, las películas basadas en aliens,
siempre renacen. O sea que tenéis muy claro el concepto de que es un alien, ¿no? Ese ser extraterrestre, normalmente malvado, ¿no? que viene a acabar con la especie humana. El alien es alguien extraño a lo humano. ¿Eh? ¿Y de dónde viene eso? A los locos, hasta el siglo XIX se les llamaba alienados. Es decir, es alguien que está fuera de sí, que ha perdido la humanidad, digamos. Bien, pues ese concepto de alienación, de pérdida de la naturaleza humana, pudiéramos decir, es un concepto que Marx desarrolla y profundiza analizando el funcionamiento del capitalismo. Él entiende que el sistema de capitalista genera alienación en muchos sentidos. Alienación respecto al trabajo, al producto del trabajo, a los otros trabajadores y respecto a sí mismo. Respecto al trabajo, ¿por qué? Porque el trabajador frente al trabajador artesano de la sociedad tradicional no conoce toda la dinámica del proceso productivo. Él solo realiza una parte en esa división del trabajo y no tiene ni siquiera la idea global de lo que está produciendo. Alienado respecto al producto del trabajo, ¿por qué? Porque probablemente en muchos casos ni siquiera lo va a ver ese producto, ni lo va a poder tocar, ni lo va a poder utilizar. Un artesano que fabricaba sus sillas, sus mesas, iba a fabricar también sus propias sillas y mesas. Un trabajador que en una fábrica que estaba trabajando en esas fábricas del siglo XIX en las que Marx piensa construyendo vagones o ferroviarios, pues puede que nunca viera el vagón terminado y sobre todo puede que nunca lo pudiera utilizar, que no tuviera medios siquiera para poder utilizar ese producto de su trabajo o tantos otros bienes que fabricaban para quien podía pagarlos. Bien, tiene alienación también respecto a los otros trabajadores. ¿Por qué? Porque, dice Marx, el sistema genera la competencia entre todos ellos. El trabajador, el proletario, pasa a ser un ser humano que vende, que no tiene nada más que su trabajo, su fuerza de trabajo para venderla en el mercado de trabajo. Y en ese sentido pasa a ser un competidor de todos los otros trabajadores. El sistema tiende a, no sabéis los conflictos que se generan en las huelgas con los llamados esquiroles, entre los que quienes quieren trabajar y quienes no, quienes se ofertan entonces para hacer el trabajo de los que están en huelga. Eso expresa muy bien esa idea de la competencia que se genera, pero vemos la competencia en los centros de trabajo por ver quién obtiene más remuneraciones. Bien, y finalmente dice, genera alienación respecto a sí mismo, respecto a su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque queda desnaturalizada, convertida en mercancía. La naturaleza humana del trabajador es su trabajo y el trabajo pasa a ser una mera mercancía que se vende, se compra, se paga con una medición que son las horas, que es el tiempo. Bien, las superestructuras, dice Marx, pueden conseguir la generación de esa falsa conciencia que haga que la población asuma básicamente el sistema, ese sistema que es justo, que genera esos problemas, pero tarde o temprano, dice Marx, se produce, también gracias al desarrollo de determinadas tecnologías, en este caso, pues el desarrollo de la prensa escrita fue fundamental, sería fundamental, se produce la toma de conciencia de clase. Es decir, dice Marx, ese proletariado es una clase en sí. Es decir, si observamos la sociedad, vemos que está la burguesía, el proletariado y otras clases sociales. El análisis de clases de Marx es más complejo, pero está la burguesía y el proletariado. Los vemos como hechos sociales, los vemos. Pero una cosa es que tengan conciencia, ese proletariado, de que son una clase social que está explotada por esa burguesía. Eso pasa a convertirse en clase para sí. Ha tomado conciencia y dice, yo como clase tengo unos intereses que voy a defender, ¡pum! Y se inicia
el conflicto social. Bien, analizando el conflicto social, la lucha de clases en el capitalismo, pues Marx nos da la clave sobre esa teoría de la historia del mundo como una historia de la lucha de clases. Bien, y finalmente tenemos las teorías de la acción, el paquete de teorías que metemos en este paradigma, algunas contradictorias entre sí, pero que tienen un conjunto de elementos comunes que las diferencian tanto del paradigma funcionalista, estructural funcionalista, como de las teorías del conflicto. Hay una serie de principios básicos que unifican, decía, estas teorías de la acción. Primero es que, en general, no siempre, porque el padre de todas ellas es Max Weber, que hizo estudios macro, pudiéramos decir, muy importantes, pero en general les define que tiene una orientación micro frente a los otros paradigmas. Es decir, su objeto de estudio no son tanto las estructuras sociales o los colectivos actuando unos relacionándose con otros o frente a otros, sino que su objeto de estudio son las personas. Las personas y cómo éstas se orientan y actúan en función de la comprensión del mundo que tienen. Y cuando decimos las personas no significa exactamente que sean los individuos, porque hablábamos de principio, del concepto básico de la sociología es que el individuo solo es una unidad de observación, una unidad empírica, pero lo que busca es la representación de conjuntos sociales, de conjuntos, por tanto, en este caso, de personas. Pero se centra, digamos, en cómo las personas individualmente interactúan, se orientan, según la comprensión del mundo, los valores, de eso que tienen. Bien. Y pretende conocer cómo los actores sociales, personas que actúan representando una serie de papeles, de roles, esos actores sociales, dotan de significado el mundo que les rodea. Es decir, cómo se mueven y van, en ese sentido, configurando la sociedad. A medida que interpretan, en base a los elementos que tienen en su base de conocimientos, en su disco duro, interpretan el mundo, van construyéndolo. Y en ese sentido hay un concepto básico en las teorías de la acción, que es el concepto de construcción social de la realidad. Parten de la idea de que no hay, o no es fácil, o no es probable alcanzar a definir una realidad objetiva, social, en la medida en que, bueno, pues todo depende, ese principio básico del aserto popular, de que todo depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Bueno, pues ese concepto de la construcción social de la realidad trabaja un poco con esos elementos. Lo veremos que esa idea nos va a aparecer en distintos temas porque es importante para enfrentar determinados fenómenos, determinados conflictos sociales, por ejemplo, en su significación, pues son socialmente construidos, ¿no? Por determinados actores que consiguen ubicar, colocar determinadas formas de pensar. Bien. Hitos fundamentales en las teorías de la acción, por supuesto, Max Weber sería, de alguna manera, el padre teórico de este paradigma. ¿Por qué es tan importante Max Weber? Aparte de que porque fue uno de los más grandes sociólogos clásicos también, el primer gran sociólogo alemán, Max Weber es importante porque frente a, bueno, un poco el estructural funcionalismo que ubicaba un poco en las necesidades materiales de la estructura social, que generan formas de pensar instituciones para responder a esas necesidades, y desde luego frente al planteamiento
al planteamiento marxista de que son la tecnología y el modo de producción lo que determina la vida de las ideas, pudiéramos decir, pues Max Weber invierte. Igual que en realidad Marx invirtió la dialéctica de Hegel en cierto sentido, pues Weber invierte los planteamientos marxistas. Dice, no, la tecnología, las relaciones de producción, no niega que sean importantes para comprender cómo se conforma el mundo, cómo se conforma la sociedad. Pero Weber entiende que las ideas, las creencias, eso que está en la superestructura y que Marx considera directamente determinadas por las infraestructuras, Max Weber entiende que tienen vida propia, dijéramos. Él lo hizo, veremos, estudiando, al estudiar precisamente el desarrollo del capitalismo, pues hizo una interpretación sensiblemente distinta que la que hacía Marx. Otro actor fundamental es Joseph Herbert Mead, es un sociólogo muy importante norteamericano, el padre de una teoría, una escuela que se llama el interaccionismo simbólico, que ha influido la sociología americana, buena parte de la sociología americana del siglo XX, un poco frente al estructural funcionalismo. El interaccionismo simbólico, pues bueno, entiende la sociedad un poco como el resultado, esa comprensión, esa construcción social de la realidad, fruto del intercambio, de la interacción, perdón, de la interacción entre individuos que intercambian significados subjetivos. A menudo nos ocurre que estamos hablando con personas, buena parte de los conflictos interpersonales que tenemos derivan justamente de que estamos hablando de determinadas cosas respecto a las cuales su significado es distinto para cada una de las partes que están dialogando. En principio dialogando y que pueden acabar discutiendo. ¿Por qué? Porque su comprensión de los hechos que están evaluando es distinto en base a los significados subjetivos distintos que cada cual tiene. Bien, el interaccionismo simbólico ha tenido una influencia y sigue teniendo una influencia enorme. Otro autor importante fue Erwin Goffman, que incorpora lo que se llama el enfoque dramatúrgico, que intenta pues bueno, hacer una mistura entre el funcionalismo, la estructura del funcionalismo y las teorías de la acción. ¿Por qué? Porque bueno, pues Goffman entiende que por supuesto, según el esquema que ha aportado el estructural funcionalismo, esa visión casi organicista, donde entiende la sociedad organizada en instituciones que responden a determinadas funciones, dentro de las cuales los individuos representamos determinados papeles en los que somos... bueno, pues Goffman dice, vale, eso es así, funciona así la sociedad en términos estructurales, pero las personas en sí mismas, en la medida en que acarrean toda esa carga de socialización diversa que han ido añadiendo y que los hace únicos en cierto sentido, las personas interpretan los papeles preasignados de la sociedad, pero los hace creíbles de forma distinta. Es decir, cada uno de los profesores a quienes os enfrentáis, os tenéis que enfrentar desde que habéis llegado a la universidad, pues habréis visto que lo hacemos de una forma más o menos distinta. Por lo menos habrá algunas variaciones entre algunos y algunas profesores y profesoras. Es decir, ese papel, esa estructura, esa función que representamos de docencia, a la que hacía referencia en el primer tema, ese elemento estructural, esa interacción, la hacemos creíble, ¿no?, de una forma distinta. Bien, una versión radical de las teorías de la acción es el aporte elito que suponen Hohmann y Blau, George Hohmann y Peter Blau con su teoría del intercambio social. Lo que hacen Hohmann y Blau es, para algunos sociólogos es una cierta perversión psicologista de la sociología individualista. Para otros lo que hacen es llevar la teoría económica de alguna manera a la sociología. ¿Por qué? Porque llevan un poco al extremo el interaccionismo
simbólico, el enfoque dramatúrgico. ¿En qué sentido? En que, ellos analizan todas las relaciones sociales en términos de intercambio social. Dice, los individuos interaccionamos en base a significados subjetivos, pero además con objetivos determinados. Cada cual tiene sus objetivos, que es conseguir el máximo beneficio posible en los términos que sea. No tiene, pues que hablamos de beneficio, no tiene por qué ser económico. Puede ser en cuanto a bienestar, a satisfacción, a ejercicio del poder, a lo que sea. Y entonces en ese sentido, pues Hohmann y Blau desarrollaron toda una teoría de cómo el individuo utiliza, digamos, las distintas herramientas para en ese proceso de intercambio. Bueno, para Hohmann y Blau, pues todos los procesos sociales, desde el amor, el enamoramiento, a, por supuesto, otras actividades más o menos altruistas, pues son fruto de esos procesos de intercambio social. Bueno, quien quiera profundizar en esas teorías le pueden aportar cualquiera de estos autores. Nosotros nos vamos a detener únicamente un poco, algunos de los otros nos aparecerán en distintos temas, pero bueno, nos vamos a detener en Max Weber. Max Weber decía que es el primer gran sociólogo alemán. Aparece, la verdad es que es una generación en la que junto a Simmel y otros sociólogos alemanes hay una generación importante que en los primeros años del siglo XX empieza a construir una sociología alemana que tiene unas características muy diversas, muy distintas de ese positivismo francés y del empirismo anglosajón y americano. Lo que aportaremos o comentaremos aquí de Max Weber, que tiene una obra también inmensa, ingente, donde abarcó temas muy distintos, conceptos, teorías muy, muy diversas, pero lógicamente tenemos que escoger algunas, unas pocas que además sean de utilidad en este marco de que estamos haciendo una sociología para economistas, en este caso. Bien, lo primero hay que decir que Weber, como decía, pues rompe de alguna manera, o se enfrenta y además conscientemente construye su teoría general, teoría social, frente al planteamiento de Marx, que además en esas primeras décadas del siglo XX, a través de lo que se llamó el marxismo académico, pues estaba teniendo una penetración muy fuerte en el ámbito del análisis social. Bien, pues Weber plantea esa idea de que la sociedad es el producto tanto del desarrollo tecnológico, que condiciona esas relaciones de producción, como sobre todo para él de la evolución de las ideas y valores. Por supuesto que queda en el aire el por qué nacen esas ideas, la causa última de esas ideas, porque no termina de evidenciar que el planteamiento marxista de que el mundo de las ideas derive de la infraestructura no termina de dar una explicación convincente como para borrar esa aportación de Marx. Pero bueno, sí que es interesante el planteamiento que hace en el sentido de que desde el momento en que una determinada idea que surge en un marco social, por supuesto, en un marco tecnológico, digamos que tiene éxito en un colectivo social, esa propia idea va a determinar la evolución social. Es decir, las ideas tienen vida propia. Bien. En ese marco, él, como todos estos sociólogos que decía, como Durkheim, que son hombres del siglo XIX que viven esa ruptura, ese paso de la sociedad tradicional a la sociedad industrial en primera persona, en esa igual que ahora estamos viviendo en primera persona el paso de la sociedad industrial a la sociedad telemática. Ellos viven esa transformación y además viven en los primeros años con algunos episodios especialmente traumáticos del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial. En algún caso alcanzan a ver la emergencia de los
fascismos, de los movimientos totalitarios, la Revolución Rusa, el nazismo, en sus primeras expresiones. Por tanto, son grandes sociólogos que viven ese cambio de sociedad. Y en ese sentido Weber se interesa muy especialmente también, igual que Durkheim, hacia ese cambio de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Distintos autores, distintos sociólogos propusieron en esa misma época conceptos, elementos conceptuales para interpretar esa evolución. Bien, para Weber lo que le interesa es el contraste que se produce entre tradición y modernidad en base a lo que él considera que es, digamos, el motor último del progreso social y del progreso de las ideas, que es el desarrollo de la racionalización. Weber bebe de la idea de progreso, esa idea a la que hacíamos referencia en su momento en el origen de la sociología, de entender que la sociedad tiene una evolución progresiva que para algunos puede ser considerada mejor, ya hablaremos en su momento del cambio social. En cualquier caso, para Weber el desarrollo moderno, la transformación esa que está viviendo en primera persona, es producto de ese elemento fundamental que es la racionalización. ¿Por qué? Porque entiende que esa sociedad tradicional, marcada por la solidaridad mecánica, automática, basada en las emociones, que decía Durkheim, pues efectivamente él plantea también cómo se rige por los sentimientos, por creencias que se transmiten automáticamente de generación en generación. Mientras que, por el contrario, la sociedad moderna se rige por el cálculo de costes y beneficios en función de una serie de objetivos. Es decir, es la racionalidad la que rige esas relaciones. Esto se corresponde perfectamente con ese modelo de la sociedad, de la solidaridad orgánica de Durkheim, basada en la división del trabajo y en el intercambio, digamos, de servicios entre partes que no pueden ser autónomas en sí mismas. Bien, pero para Weber hay ese componente fundamental de la racionalidad. Es decir, nosotros nos relacionamos en base a que nos planteamos unos objetivos que queremos conseguir. Y en base a esos objetivos que queremos conseguir, hacemos un análisis mental, a veces de forma inconsciente, de coste-beneficios, y aceptamos o no determinadas condiciones, representamos determinados papeles, etc. Bien, y hay un elemento para él clave además en esa conversión de la racionalidad en el motor de la sociedad moderna, que es la burocracia. Digamos que la principal expresión de la aplicación de esa racionalidad en los comportamientos sociales es la burocracia. Él hace un análisis del capitalismo muy distinto que el de Marx. Weber distingue entre lo que sería el capitalismo como régimen de mercado, que para él desde luego no surge con la revolución industrial, ni siquiera con la revolución comercial previa que se daría a partir del siglo XV, XVI, sobre todo como interpretan Marx y los marxistas, sino que para él entiende que el régimen de mercado ha existido pues casi desde el origen de la humanidad. Es decir, el capitalismo entendido como un sistema de intercambios en base a un cálculo de costes, beneficios, etcétera. Dice, el mercado ha existido siempre. Ahora, otra cosa es el capitalismo como régimen de producción. Y ahí efectivamente sí que acepta, digamos, y toma el modelo, la estructura del capitalismo que analiza Marx. Bien, pero el origen para Weber sería algo distinto que la mera revolución industrial. De hecho, para él es bastante anterior a la revolución industrial y lo conecta con el primer capitalismo comercial. Pero sobre todo, para Weber, el éxito del capitalismo descansaría en el éxito de una idea determinada, de una serie de ideas que han permitido el desarrollo del capitalismo. En concreto, la Reforma Protestante y su expresión más radical, digamos, de la Reforma Protestante, que fue
El calvinismo que desarrolla toda una ética, es decir, unas normas de comportamiento para los individuos que comparten, para los miembros de esa comunidad. ¿Cuál es la base de la ética calvinista? Pues prácticamente tres elementos, que para Weber serían la base del capitalismo, esa ética que incorpora la Reforma protestante frente a ese cristianismo, luego convertido en catolicismo romano, en donde estaría el exceso, el abuso, etcétera. Pues hay una ética del calvinista basada primero en el culto al trabajo bien hecho, en segundo lugar el desprecio del lujo, por considerar bueno, que un ser que está buscando la perfección y la salvación eterna no puede dedicar su esfuerzo a esas actividades mundanas. No olvidemos que buena parte de la reforma protestante, de las primeras reformas de Lutero, lo que hace es denunciar el modo de vida justamente de los sacerdotes y sobre todo del conjunto del clero, de la jerarquía, etcétera. Y en tercer lugar, la reinversión. Bueno, eso es un círculo, digamos, que pone en marcha y que sobre todo mantiene viva y acelera el mecanismo del progreso capitalista. Ese culto al trabajo bien hecho, porque uno entiende que si tiene éxito en el trabajo, está demostrando que Dios está de su lado. Pudiéramos decir, uno de los elementos de buena parte de las iglesias de la Reforma protestante es el concepto de predestinación. Y es muy importante en este elemento. La predestinación y el libre albedrío son dos formas de entender la vida de los creyentes. Digamos que el cristianismo desde el origen ha tenido un debate, ha sido muy debatido. ¿Hasta qué punto los hombres, los seres humanos, hacen lo que quieren, toman sus decisiones libremente, que es la base de lo que luego, bueno, ha conformado el catolicismo como tal, o de alguna manera Dios ya tiene, en la medida en que es omnipresente, omnipudiente, omnisciente, sabe perfectamente qué le va a ocurrir a cada cual. Y en ese sentido, diríamos, está escrito, por tanto, lo que le va a ocurrir a cada cual. Y en ese sentido, por tanto, si tenemos en cuenta que a la vista hay gente que se comporta bien, que se comporta mal, pues significa que hay gente que ya tiene escrito quién va a entrar en el cielo, quién va a entrar en el infierno. De hecho, hay alguna de las iglesias protestantes que lleva acumulando nombres, haciendo listas desde hace pues casi 2 siglos de quién va a estar en el cielo. Tienen la lista, están construyendo la lista. Bueno, eso es muy importante desde ese punto de vista de las estructuras sociales y sobre todo del papel de la ética calvinista que plantea Weber y del peso, por tanto, de las ideas y de la importancia de las ideas. Si uno hace un trabajo bien hecho, significa que está entre los elegidos. Es decir, puede prever como el único criterio que tenemos es que si nos vamos a salvar, pues es que Dios nos ha elegido, y si Dios nos ha elegido, pues lo haremos aquí bien, no va a permitir, no vamos a cometer errores. Bueno, pues no cometamos errores y así estamos seguros de que estamos entre los elegidos. Hagámoslo bien, trabajemos, dediquémonos exclusivamente a trabajar, etcétera. Por lo mismo despreciaremos el lujo, los placeres, etcétera. ¿Y qué pasa? Que si trabajamos mucho, claro, el Weber no olvida el peso de la tecnología y de la revolución industrial y si trabajamos mucho y despreciamos el lujo, es decir, no hacemos ostentación, no nos dedicamos a que se vea los ricos que somos y el dinero que ganamos, pues ¿qué pasará? Que tendremos mucho ahorro. ¿Y ese ahorro qué hacemos con él? Pues reinvertirlo. Para seguir produciendo más y para mostrar más el éxito que tenemos. Bien, esa es una como la rueda esa de esos animalitos que algunos tienen en casa y que no me sale ahora el nombre. Esas mascotas son ratoncillos que están dando vueltas, corriendo incesantemente, inútilmente,
en esa rueda. Bien, pues esa sería la rueda imparable del éxito, del desarrollo y del crecimiento del desarrollo del capitalismo. Bien, esa importancia que atribuye Weber a la racionalización, él lo evidencia, lo pone de manifiesto en sus obras en los años 15, 20 al 20 del siglo XX, hace apenas 100 años, señalando cómo el progreso de la racionalidad ha venido marcado como por la aparición de cada vez más instituciones, cada vez más especializadas en tarea, por la proliferación de, ya veremos lo que son de las organizaciones formales, de organizaciones que se basan en una serie de, una estructura de roles, de papeles predefinidos y de estatus en los cuales se ajusta, a los cuales se ajusta cada individuo para jugar su rol, desempeñar su rol, su papel, ocupaciones y profesiones especializadas, potenciación del mérito personal, muy vinculado a esa ética protestante, por tanto, en las capacidades personales, la conciencia de la importancia del tiempo, viene a ser un elemento fundamental de expresión de esa racionalidad, la impersonalidad en las decisiones, decisiones basadas en las normas que están escritas, basadas supuestamente en un reglamento racional en función de los objetivos que se persiguen, etc. Y un elemento que va a ser clave, que va a ser la separación entre los mundos privado y público. El mundo privado, donde están las emociones, la pertenencia a la comunidad, esos residuos, y el mundo público, objetivado, basado en esas construcciones racionales en las que todos nos movemos siguiendo los mismos criterios aceptados. Bueno, pues un poco esos son los elementos, los tres paradigmas que a los sociólogos y sociólogas nos guían fundamentalmente en nuestro trabajo y que alimentan un conjunto de teorías. No agotan la teoría sociológica, ni mucho menos, pero son sin duda los más importantes.